gracias porque nos has sostenido con tu mano poderosa hasta este minuto, Señor. Señor, tenemos que reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano poderosa. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de formar tu cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque cuando nos reunimos, Señor, lo hacemos con el propósito de adorarte, de exaltarte, de agradarte a ti, Señor, de reconocer tu gracia, tu señorío, tu poder, Dios mío. Y por eso en esta hora especialmente te damos gracias, porque tú has dejado, Señor, para nosotros, Señor, este cuerpo que es la iglesia, Señor, donde podemos estudiar tu santa palabra, Señor. Gracias porque dejaste tu palabra, Señor, que sirve, Dios, de guía, de guianza para nuestras vidas, Señor. Nos ayudas a través del estudio de tu palabra a conocerte más, Señor, y también a conocer mejor tu voluntad. Gracias porque también dejaste tu Santo Espíritu, Señor, que no solo fortalece nuestras vidas, Señor, sino que nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas, nos revela, Señor, los misterios que hay en tu palabra. Yo ruego que sea tu Santo Espíritu en esta mañana el que tome el control de esta clase, Señor, y que tú traigas la revelación, la enseñanza, la comprensión, Señor amado, de tus propósitos, Señor, para nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta mañana, Señor, está en este lugar. También ruego, Señor, que tu bendición esté en aquellos que no pudieron venir, Señor. Visítale con tu Santo Espíritu, bendícele donde quiera que se encuentren, Señor. Si están aproblemados, Señor, si están enfermos, en el nombre de Jesucristo, obra un milagro en sus vidas, Señor. Y bendice, Señor, especialmente a quienes, Señor, participarán de esta clase. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, como ustedes ya saben, estamos estudiando en esta clase el libro de los Hechos. Y hasta ahora hemos avanzado hasta el capítulo 9, donde sale el relato de la conversión de Saulo. Entonces, como es nuestra costumbre, siempre hacemos un breve repaso de lo que ha sido hasta ahora. Y esto lo hacemos con el propósito de, primero, refrescar la memoria de los que han participado y segundo, ponerle al día a los que no pudieron venir las clases anteriores. Vemos que en el capítulo 9 se narra la conversión de Saulo y en los capítulos anteriores ya hemos visto el crecimiento de la iglesia y también la extensión del evangelio desde Jerusalén hasta Judea y Samaria. Pero obviamente en el propósito divino está la extensión del evangelio hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esto es un proceso paulatino para la consecución del propósito de Dios. Cuando en el libro de los Hechos Jesús le da la instrucción a los discípulos, dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí Jesús revela a su iglesia, a sus discípulos, el propósito divino. Entonces, a través de la persecución, el evangelio fue avanzando. Salió desde Jerusalén, porque allí comenzó la iglesia. Y siguió en Judea, siguió en Samaria, ¿verdad? Pasamos a la imagen número 2. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos muestra... Pasó la imagen número 2, por favor. Ahí nos muestra que Pablo en el capítulo 8 aprobaba la muerte de Esteban, que es un evento que los hermanos anteriormente explicaron en este lugar. Y sin lugar a duda, y esto lo pienso en forma muy personal, Pablo fue impactado por la muerte de Esteban, aun cuando en ese momento aún no renunciaba a sus principios, a su fidelidad a la ley. Y él, a través de la muerte de Esteban, o después de la muerte de Esteban, comenzó una persecución intensa contra la iglesia, pero con seguridad él fue impactado, porque la muerte de alguien no deja indiferente a cualquiera. Entonces, lo más probable que la persecución que Pablo inició sobre la iglesia después de la muerte de Esteban era una reacción psicológica, queriendo calmar el impacto. Entonces reaccionó de esa forma férrea. ¿Tenemos la imagen número 8? No. Bueno, sigo. Los que fueron dispersos anunciaban el evangelio por donde pasaban. Y aquí vemos en el capítulo 8 cómo el fruto de la aflicción, de la persecución,
la iglesia fue cumpliendo el llamamiento del Señor del principio del libro. Es decir, si a la iglesia no se le hubiera perseguido, lo más probable que se hubiera quedado estancada en Jerusalén y nunca hubiese avanzado el evangelio o la predicación del evangelio a las otras tierras. Entonces, Dios tuvo que usar esta persecución para que el evangelio fuera predicado a todas las naciones. Y de esa forma, en la imagen número 3 ya, bueno, de esa forma llegó Felipe a Samaria. Recordemos que Felipe estaba anunciando el evangelio en Samaria y allí se produjo un gran avivamiento, y en esa oportunidad Felipe fue llevado o tomado por el Espíritu Santo y llevado al desierto, donde se encontró con un eunuco. Entonces, vemos que el evangelio ya estaba alcanzando incluso a Samaria. Faltaba entonces la parte final, que era predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pasamos a la imagen número 4. En el cumplimiento del plan divino debemos situar la conversión de Pablo. Entonces acá ya aparece este Saulo que consentía la muerte de Esteban, y tenemos que situarlo en esta panorámica histórica en el cumplimiento del plan divino, porque la conversión de Saulo y la comisión de él nos hace ver que él iba a ser el gran instrumento que Dios iba a usar para la extensión del reino. Recordemos que en el capítulo 9, cuando Pablo o Saulo tuvo el encuentro con el Señor Jesús a través de esta luz más potente que la luz del mediodía, desde el cielo Jesús, el Señor, dice: instrumento escogido me es este. Ya, entonces debemos notar lo siguiente. Primero quiero hacer una explicación. Generalmente en la Biblia, en esta parte, se le llama al apóstol Pablo, se le llama Saulo, y posteriormente se le designa como Pablo. Es el mismo personaje, es el mismo nombre, pero en distinto idioma. Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre en griego. Es como decir Juan y John. Es lo mismo, pero en distinto idioma. De hecho, me recuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos, a los gringos les costaba mucho leer y decir la palabra Guillermo. Guillermo decían porque está la UI. Entonces preferí que me dijeran Bill. Bill es Guillermo, o William, como quieran decirle. Entonces para ellos les resultaba mucho más fácil. Ahora, en mi opinión personal, yo creo que Pablo, o la Biblia le sugiere este cambio de Saulo a Pablo, porque Pablo era un nombre aceptado entre los griegos, ¿ya? En cambio, Saulo era un nombre rechazado por los incrédulos, porque era hebreo, había cierta diferencia cultural. Entonces, esta explicación la doy para que cuando hablemos de Saulo o Pablo, y podemos usarlo indistintamente, nos estamos refiriendo al mismo personaje. Entonces, voy a leer esa parte. Dice: en el cumplimiento del plan divino debemos situar la conversión y la comisión de Saulo, notando que él había de ser el gran instrumento, el vaso de elección en las manos del Señor de la iglesia, para el cumplimiento de la última etapa del mencionado plan divino, hasta lo último de la tierra. Pasamos a la imagen número 5. Obviamente Pablo no era único, era especial sin lugar a dudas. Dios lo eligió en forma especial, pero no era único. Obviamente Dios iba preparando muchos otros instrumentos para tan grande labor, pero a Saulo le correspondería el apostolado, el privilegio de recibir tanto el contenido ampliado del mensaje de vida como el plan para ocupar el territorio señalado. Al mismo tiempo, había de dar a la iglesia su constitución. Este término me parece conocido acá en Chile. Al mismo tiempo, había de dar a la iglesia su constitución por medio de la revelación del misterio que le era encomendado. Entonces, Pablo, sin lugar a duda, o Saulo, era un instrumento escogido porque él era muy especial. Primero, y lo vamos a ir viendo después, él tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés. Era un doctor de la ley. A pesar de su juventud en ese tiempo, era el más caperuso, era comparado
bíblicamente solamente con Apolos. Apolo era varón elocuente, instruido en las Escrituras. O sea, era gente que conocía las Escrituras, la palabra de Dios. Pero ¿cuál era el problema de Paulo o de Saulo? Él conocía la palabra de Dios, pero no conocía al Dios de la palabra. Por eso fue necesario que Dios se le revelara. Y cuando tuvo la revelación de Dios, entonces toda la palabra que él conocía, la Escritura, cobró sentido, cobró vida en él. Y por eso estuvo capacitado para explicarle a sus contemporáneos y también a nosotros el sentido del Evangelio. Porque anteriormente se vivía solamente una religión externa, al punto que la religión judía dependía de los sacrificios, de las ceremonias, de lo que había que hacer. Era una religión. El término religión significa ligar, ¿ya? Y tiene la connotación religión, que es todo lo que el hombre hace para Dios. Lo que el hombre hace para Dios, eso es religión. Pero a Pablo le costaba entender lo que Dios había hecho para el hombre. Son dos cosas diferentes. Nosotros, por ejemplo, en nuestra religión cristiana, hacemos cosas para Dios. Cantamos, oramos, ofrendamos, diezmamos, nos reunimos, estudiamos su palabra. Esto es lo que hacemos nosotros para Dios. Pero ¿qué hizo Dios para nosotros? Fue dar a su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Entonces tenemos que compatibilizar nuestra religión con el propósito de Dios. Y para eso se hace necesario el conocimiento, la doctrina, la teología, porque la palabra de Dios nos enseña a llevar una correcta religión, a hacer las cosas bien. Esto yo lo he dicho en otras oportunidades, pero vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, todas las religiones oran. Sin embargo, nosotros los cristianos lo hacemos en una forma correcta. Oramos al Padre en el nombre o a través de Jesucristo su Hijo, porque Jesús es el único camino para llegar a Dios. Pero hay otras religiones que oran a sus dioses, a sus santos, a sus imágenes. También oran, pero lo hacen en forma errónea. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la palabra, a la doctrina, a la teología de Dios. Entonces, lo que Pablo hacía era una religión, un querer agradar a Dios, un celo. Él conocía la palabra de Dios, pero no conocía al Dios de la palabra. Por eso fue necesario que el Dios de la palabra se le revelase en el camino. Pasamos a la imagen número 6. Las cualidades de Saulo le hicieron por excelencia un instrumento escogido en las manos de Cristo, preparado para su gran cometido mucho antes de su conversión y, según su propia frase, apartado desde su nacimiento. A ver, voy a leer Gálatas 1, versículo 15. Esto que estoy diciendo ahí está confirmado en la palabra, o lo saqué de la palabra. Gálatas 1, versículo 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, dice. O sea, Dios le apartó desde el vientre de su madre. Por lo tanto, Dios ya lo tenía considerado en sus planes divinos. Dios le había guardado desde su propio nacimiento a Pablo. Por eso decimos que Pablo era un elemento escogido. Y él mismo lo declara diciendo que Dios lo había considerado desde el vientre de su madre. En la figura 7 viene a confirmar por qué él era un instrumento escogido. Saulo era un doctor de la ley y aventajaba en conocimiento y en celo a muchos de sus contemporáneos. Entonces, cuando Dios decidió revelarse a Pablo, Dios no estaba reaccionando a una situación, sino que Dios estaba desarrollando su plan divino, porque desde el vientre de su madre Dios había considerado a este Pablo.
y de hecho había permitido Dios mismo que Pablo pudiera alcanzar la estatura intelectual y espiritual en cuanto a su religión. ¿Para qué? Para elegirle. Él era, y allí lo dice en Gálatas 1:13, Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, él está reconociendo que sabía más y que era más celoso de la religión judaica que muchos de sus contemporáneos. Por eso al comienzo dije, podríamos compararlo en la Biblia solamente con Apolos, porque Apolo tenía también, era varón instruido en las Escrituras. O sea, si pudiéramos usar un lenguaje actual, él era caperuso en la Escritura, se las sabía todas. Pero ¿cuál era el problema? Y ya lo dije y lo repito. Él conocía la palabra, pero no conocía al Dios de la palabra. Pero, ¿qué dice? Sigamos leyendo. Dice, estoy en Gálatas 1, del 13. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjese el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne. Mire estos versículos finales. Dice, cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. O sea, en la aparición, en el encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, allí Dios le reveló a su Hijo. ¿Qué es revelar? Él llegó a comprender, él llegó a entender. Mire, cuando esta ilustración se la he hecho en otras oportunidades. Si yo tengo un objeto acá que está a la vista de todos y lo escondo, se lo estoy velando, se lo estoy ocultando, se lo estoy escondiendo. Para ustedes va a ser un misterio qué es lo que tengo detrás en la mano si no lo ven. Pero cuando decido revelarlo, estoy corriendo un velo, se lo estoy mostrando. Ustedes lo están viendo. Eso es revelar. Entonces, Pablo leía las Escrituras, tenía un conocimiento intelectual, pero no llegaba a comprender lo que habían detrás de esas palabras. Pero cuando a Dios, dice el texto, le agradó revelar a su Hijo en mí, entonces el velo fue abierto y él llegó a la comprensión. Por eso fue elemento escogido, porque él tenía la capacidad de explicar todo el Antiguo Testamento, porque se lo sabía de memoria. Ahora lo podía explicar porque había recibido la revelación de Dios. Por eso dice que cuando Dios se le reveló, no consultó con sangre y carne, no, porque él tenía ya la revelación, el entendimiento. No fue necesario que alguien lo instruyera, porque él ya estaba instruido en la palabra, solamente que ahora con la revelación, la visión de Dios, la palabra de Dios, el propósito de Dios, lo completó en su vida, y ahora él podía entonces predicarle a los gentiles, predicarle a los judíos y dejar escritas muchas de sus cartas o epístolas para nosotros en este tiempo que le estamos estudiando. Digamos que el Nuevo Testamento, una gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, y por eso este llega a ser elemento escogido. Mire, yo tengo otro pasaje elegido acá, que es Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3, desde el versículo 4. Entonces, todo esto era Pablo, era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley. O sea, nadie podía decirle, te estás equivocando, Pablo, porque él era correcto en su religión. Entonces, un hombre con estas cualidades calificaba para ser llamado por el Señor cuando Dios se le revelara, de tal manera que él fue constituido como apóstol a los gentiles y fue enseñado directamente por el Señor. Hay algunas experiencias que él relata y que da luces respecto de esto, cuando, por ejemplo, él dice, esto sale en Corintios, conozco un hombre, dice, que fue llevado al tercer cielo. No sé si ustedes lo han leído. Conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y ahí le fueron reveladas cosas que ni siquiera se las puede contar a los demás. Entonces, él tuvo una experiencia tan profunda, tan intensa, tan real con el Dios del universo, que pudo llegar a entender, en base también a su conocimiento, que pudo llegar a entender y a explicar el propósito del plan divino. Mire, una cosa diferente, por ejemplo, ocurre con Juan cuando escribe el Apocalipsis. Juan escribe lo que vio, pero Juan no lo explica. ¿Por qué no lo explica? Porque hay cosas que no entendió. Pero Pablo explica lo que vio porque la entendía. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la revelación y el conocimiento. Juan tuvo la revelación, nada más. Le faltaba la profundidad del conocimiento que el apóstol Pablo tenía. Hermana, para que la escuchen. Pero el conocimiento viene de Dios. O sea, aunque él haya tenido el conocimiento, eso con la omnisciencia de Dios sabe cómo vamos a responder. Todo viene de él. Sin lugar a dudas, todo el conocimiento viene de Dios, pero la revelación era lo que le faltaba a muchos apóstoles y a muchos miembros de la iglesia. Por algo Dios puso maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y de la iglesia a Pablo lo dejó como el gran maestro. De hecho, nos escribió todas estas epístolas porque el conocimiento que él tenía de la Escritura, sin lugar a duda, la había recibido de Dios, pero le faltaba la revelación. ¿Cuándo comenzó esa revelación? Cuando Pablo o Saulo iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco y el Señor se le apareció. Entonces, todo esto lo hemos estado comentando en cuanto a la persecución propiamente tal en las clases anteriores. Pasamos a la figura número 8. La figura número 8 dice, el viaje de Saulo a Damasco. Fíjense, acá hay una expresión interesante. Cuando continúa la persecución, dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. La muerte de Esteban produjo algo en la mente de Pablo, sin lugar a dudas. Entonces, él, para calmar su mente, inició una persecución intensa, pero la expresión me llama la atención. Dice, respirando amenaza y muerte contra los discípulos. Entonces, la redacción de Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, está relacionada con la mitología griega, donde se les mostraba a los dragones que respiraban y exhalaban fuego. Y el fuego era un fuego que mataba a sus rivales. Eso es una figura de la mitología. Esa figura la toma para describir a Pablo, que con la misma furiosidad que los dragones consumían con su fuego, Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Entonces hay una expresión interesante. La intención de Pablo era matar a los discípulos. Seguramente, y ya lo digo y lo repito, pienso yo que era con la intención de calmar la inquietud que había provocado la muerte de Esteban, en la cual había consentido. Hermanita Mora Irma. Cuando dice de que Pablo no sería su conciencia, como dice uno. Efectivamente, para calmar su conciencia, como dice uno.
Cuando digo un problema psicológico, era para calmar su conciencia, porque algo impactó, sin lugar a dudas. Nadie queda indiferente frente a la muerte de alguien. Entonces, para calmar eso, inició una persecución mucho más intensa. Amén, amén. La hermana Flor dice, lo que le debe haber impactado a Pablo es cuando Esteban estaba siendo apedreado a punto de morir, dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado en el trono. Eso tiene que haberle impactado, porque la descripción de Esteban estaba avalada por el conocimiento que Pablo tenía. Si el problema de Pablo, o de Saulo en este caso, era que no tenía la revelación, pero sí ya su conciencia le estaba moviendo ¿a qué? A calmarla para iniciar una persecución y quedar tranquilo, ¿verdad? Entonces, después en la figura 8, la segunda parte dice, la autorización para la extradición de refugiados nazarenos en Damasco. Pablo, ahí me equivoqué, puse Damasco con minúscula. Damasco es el nombre propio, por lo tanto debía ser con mayúscula, pero es un error de digitación. También me equivoco. Bien, ¿qué pasaba? ¿Por qué Pablo pidió autorización a los sacerdotes para ir a perseguir a los discípulos en Damasco, si Damasco era otra nación, fuera de Israel? Porque en ese tiempo habían algún tipo de convenio, como le decimos ahora, entre los países habían convenios o tratados entre los países, en que se podían presentar cartas al rey de la otra nación para permitir la extradición de conciudadanos. Entonces, lo que él iba a buscar a los judíos y traerlo acá a Jerusalén, a Judea, a Samaria, al pueblo de Israel, para juzgarlo y matarlos. Entonces, esa era una costumbre, un convenio, un tratado que había, y allá Damasco es lo que hoy conocemos como Turquía propiamente tal, pero estaba Pablo pidiendo cartas. Esta carta de autorización, lo único que Pablo estaba haciendo era querer darle legalidad a su persecución. ¿Por qué? Porque a los judíos les está impedido matar, pero él quería tener un respaldo legal y pidió autorización para ir a extraditar a los judíos que estaban, a los discípulos que habían huido de la persecución y se habían refugiado en Damasco. En Damasco había una gran colonia de los de la diáspora, más los de la persecución, estaban allí viviendo en Damasco, y en Damasco habían varias sinagogas, porque los discípulos hasta este tiempo no se habían despegado de las sinagogas. A pesar de haber creído en Cristo, seguían reuniéndose en las sinagogas y ahí hablaban de Jesucristo. Entonces, para Pablo le iba a resultar muy fácil llegar a una sinagoga y tomarlos presos. Iba a resultar fácil, por eso pidió cartas de autorización. Pasamos a la figura número 9, a la imagen 9, en donde estamos describiendo el viaje de Saulo a Damasco, y lo primero que dice, que menciona que a los discípulos le habla como de este camino. Voy a ir leyendo en el libro de los Hechos propiamente tal, Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Entonces, la expresión que se usa para referirse a los discípulos eran los del camino o los de este camino. Algunos dicen y piensan que era porque Jesús había dicho yo soy el camino, pero la verdad es que la expresión de ese tiempo era natural para los que seguían a un líder, ¿ya? Y no se les llamaba religión todavía, porque los discípulos o la iglesia cristiana naciente no tenía un templo donde reunirse, no tenía sacerdotes y tampoco realizaba sacrificios. Por lo tanto, en la mentalidad de los judíos, eso no es religión. Entonces, una forma de referirse era a los de este camino, a los de esta idea, a los que se habían apartado. Esa tiene que ver con la expresión.
Los enemigos del Evangelio reconocían a los discípulos de Jesús que los discípulos de Jesús seguían un camino distinto de las normas del judaísmo oficial. Al Evangelio entonces no le llamaban religión porque no tenían templos, sacerdotes ni sacrificio. La imagen número 10. Ahí tenemos el gran encuentro que ha sido comentado por los distintos maestros que han estado en este lugar. El gran encuentro, Hechos 9 del 3 al 9. Primero, Lucas describe el encuentro. La historia de la conversión de Saulo se halla 3 veces en el libro de los Hechos, 2 en la boca del protagonista mismo, y aquí, en Hechos 9 del 3 al 9, según lo narra Lucas como historiador. Ahora debemos considerar lo siguiente. Cada relato tiene sus aristas diferentes, pero en lo medular, en lo esencial, describen el evento principal, que es el encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo, cuando iba camino a Damasco y se le apareció la luz en el cielo. Y cada escritor o cada narración, digo que tiene aristas diferentes porque cada uno enfatiza lo que quiere enfatizar. Pero cuando juntamos todos los relatos, vamos a darnos cuenta de una serie de detalles y vamos a tener una historia completa. Tenemos que leerlos todos, y aún más en las epístolas Pablo agrega algunos indicios de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Esto es como cuando leemos un milagro en los evangelios. Es como cuando leemos un milagro en el evangelio, por ejemplo, el milagro de los leprosos. Algunos dicen que eran 3, otros dicen que eran 2, otros dicen que... Bueno, cada uno enfatiza lo que vio, ¿verdad? Si tuviéramos que contar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ilustrativo. Si pusiéramos 3 o 4 personas viendo un casamiento, los novios y todo eso, y cada uno lo cuenta, lo más probable es que uno se haya fijado en el vestido de la novia y enfatiza el vestido de la novia. Y quizás el otro se haya fijado en las palabras del pastor, y quizás el otro se haya fijado en la ceremonia misma. No es que se contradigan, sino que cada uno puso un énfasis especial en una parte de la historia, pero si lo unimos todo vamos a tener el relato completo. Eso pasa con el encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje de Hechos capítulo 9 lo narra Lucas. Sin embargo, más adelante en el capítulo 22 y en el capítulo 26, el mismo Pablo relata el evento. Por ejemplo, Pablo, cuando se refiere a los judíos, habla del hermanito Ananías, que le ayudó. Sin embargo, cuando habla con los gentiles no lo menciona, porque a los gentiles no le interesa quién era la persona que lo fue a visitar. Sin embargo, a los judíos sí le interesaba. ¿Por qué? Porque la comisión que Dios le dio a través de Ananías no era una comisión apostólica. Con esto quiero decirle que echamos por tierra la creencia católica, pensando que Pedro es el que maneja e instruye a la iglesia. No. Pablo fue instruido por Ananías, que era un varón piadoso, no era apóstol. Sin embargo, recibió la comisión de parte de Dios a través de Ananías. Entonces, todo esto lo explico para que entendamos que si usted quiere conocer el evento completo de la conversión de Saulo, vamos a tener que unir varios capítulos, varias historias y varios versículos para tener una visión global, panorámica y completa. Pasamos a la imagen número 11. Las distintas narraciones concuerdan en lo esencial, pero el detalle y el espacio que se dedica a las distintas fases del acontecimiento varían según la intención del relato. Ahora, el relato mismo, en la imagen número 12, dice, todo esto es un repaso, ¿eh? Todavía no empiezo la clase mía. Y es cierto. En la imagen número 12 describe el gran encuentro. Primero dice, el resplandor del cielo, la gloria de Jehová. ¿Qué pasa? Que ustedes lo han leído, lo hemos leído en este lugar, que Pablo iba persiguiendo a los discípulos camino a Damasco. Entonces se le apareció una luz que la describe Pablo más fuerte que la luz del mediodía. Así la describe Pablo. Y debemos entender esto cuando decimos que era la gloria de Jehová. Que a todos los niños judíos, a todos, se les enseña hasta hoy
que si ellos llegan a ver algo más brillante que la luz del sol, esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios que acompañó al pueblo de Israel con una columna de fuego en el desierto. Esa es la gloria de Dios. Entonces, se les enseña desde niño. Y Pablo tenía este concepto. Por eso cuando vio el resplandor más fuerte que la luz del mediodía, es una expresión que usa Pablo entendiendo que la luz del mediodía es cuando el sol pega más fuerte, está sobre nosotros. Entonces, era más fuerte que la luz del sol. Y Pablo ya sabía que era la gloria de Jehová. Por eso él pregunta sin duda, ¿quién eres, Señor? O sea, le reconoce como el Señor, el Adonai, el Kyrios, depende del idioma que usemos. Entonces, al reconocerle, le está pidiendo prácticamente su nombre. Lo mismo que hizo Moisés cuando vio la zarza ardiente, ¿ya? Y Dios le habló desde la zarza. Moisés también le pidió su nombre. Pero, ¿cuál es tu nombre? Y en esa oportunidad Dios se le reveló y dijo, yo soy el que soy. O sea, esa es la traducción. Pero lo que dice, yo soy Jehová. Porque Jehová significa el ser. Es un nombre de solamente consonante y uno le da los vocales para el sonido. Pero lo que significa es el verbo ser. Nosotros en el español tenemos, para conjugar un verbo, tenemos el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si conjugamos el verbo ser, diríamos yo era, yo soy y yo seré. Pero en hebreo, el aoristo es un modo verbal en todo tiempo. Yo soy. Yo soy el pasado, yo soy el presente, yo soy el futuro, yo soy el que soy. Ese verbo significa Jehová, Yahvé. ¿Ya? Entonces, por eso en el español, cuando leemos la Biblia, pensamos que Dios se llama yo soy el que soy. No, Él se llama Yahvé, Jehová. El sonido se lo damos nosotros con las vocales, pero el verbo en hebreo es en todo tiempo. ¿Ya? Entonces, Moisés le pidió el nombre a Dios. Pablo también se lo pidió. Lo reconoció enseguida como Señor. ¿Quién eres, Señor? Lo reconoce, pero está pidiendo su nombre. Por eso se le revela el Señor, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo, frente a esta revelación, tiene un cambio de conducta, lógicamente. ¿Cuál imagen estamos? Pasamos a la imagen número 12. ¿La imagen 12 está ahí? El resplandor del cielo es la gloria de Dios, dijimos. Luego Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y algo interesante, cuando Jesús le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y ahí tenemos que nuestro Señor Jesucristo se identifica completamente con nosotros, la iglesia. De hecho, en Mateo dice, si a uno de estos pequeños se lo haces, a mí me lo haces. O sea, si alimentas a un pequeño, a mí me estás alimentando. Y si dañas a un pequeño, a mí me estás dañando. O sea, hay una identificación total del Señor Jesús con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con nosotros. Por lo tanto, si a usted le están ofendiendo por ser cristiano, por su fe, por ser evangélico, gócese, gócese. Porque no lo están haciendo contra usted, lo están haciendo contra el Señor. Y el Señor dice, mía es la venganza. O sea, si alguien va a tomar carta en el asunto, va a ser el Señor. Usted no se defienda. Nosotros tenemos quien nos defienda. Jesucristo el Señor. Fíjese que yo se lo he contado de este lugar. Yo muchas veces me he encontrado con gente opositora al evangelio que han dicho, todos los pastores son sinvergüenza, todos los pastores son ladrones y todos los pastores son pedófilos. Yo no los defiendo, ni me defiendo. Yo sé quién me defiende, este es Jesucristo el Señor. Ahora yo estoy consciente que no todos son ladrones, que no todos son sinvergüenzas. Lo más probable es que hayan algunos o varios. Es probable, es casi seguro. Sin embargo, nosotros no estamos para defendernos. Tenemos quien nos defienda.
Jesucristo el Señor. Por lo tanto, Jesús allí sale en defensa de la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Esto lo explicaba el hermano o pastor Ricardo Arancibia. Coces contra el aguijón es dar golpes de resistencia contra el que le va apurando. Esa es una figura de la agricultura, ¿verdad? Entonces, luego de eso, los días de tiniebla que Pablo pasó, o Saulo, fueron 3 días sin ver. Después de esa experiencia, Pablo quedó ciego y durante 3 días estuvo encerrado porque los asistentes de él lo llevaron por una calle que se llamaba Derecha, lo pusieron en una casa y estuvo 3 días sin comer, sin beber y ciego, totalmente ciego. Tiempo suficiente para recapacitar en esta experiencia. Todavía seguramente estaba en shock. Tenía que calmarse, tenía que digerir un poco la experiencia y tenía que, en ese momento de ayuno que hizo, tenía que tener un momento de meditación, de oración en la presencia de Dios para entender con qué propósito Dios se le reveló. Entonces, todo esto ocurrió hasta que Dios, el Señor, mandó a Ananías, un varón virtuoso, no tenía cargos, no era apóstol, era un hermanito de la congregación, pero un hermano sincero que buscaba presencia de Dios. Y a este varón, Dios lo eligió a Ananías para que fuera a orar por Pablo. Ananías, obviamente, en esta experiencia le dice: Señor, ese hombre persigue a la iglesia, porque es natural. La humanidad aflora. Entonces, ahí Dios le dice: anda nomás, porque instrumento escogido me es este. Y Ananías va donde Pablo, entendiendo el propósito de Dios, y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí comienza realmente el llamado, la comisión que Pablo tuvo a través de un varón piadoso de nombre Ananías, al cual Dios estaba usando para empoderar a Pablo en su ministerio. Fue elemento escogido, y ya lo dije anteriormente, porque sencillamente él había sido preparado desde el nacimiento de su vida, había sido preparado por Dios hasta el llamamiento propiamente tal. Esto es repetitivo en la historia, en la iglesia, en la Biblia. Por ejemplo, Moisés, a la edad de 80 años, se convirtió en el libertador de Israel. Sin embargo, fue salvado de las aguas cuando era un bebé. Fue educado en Egipto. Fue preparado durante toda su vida, hasta que recién a los 80 años vino a cumplir su ministerio, pero toda su experiencia anterior fue usada por Dios porque Dios le estaba preparando. Exactamente lo mismo pasó con Saulo o con Pablo. Dios le estaba preparando desde el vientre de su madre. Le había instruido en el conocimiento, había puesto celo en su corazón. O sea, Dios lo hace, Dios da el conocimiento, Dios da la sabiduría, Dios prepara el camino. ¿Para qué? Para que cuando viniera esa revelación que tuvo en el camino a Damasco, él pudiera llegar a entender el propósito de Dios. Y a través de un hermanito Ananías fue empoderado. Allí la figura número 13 dice: Ananías y Saulo. Dios usa a un varón piadoso. Número 2, los términos de la comisión salen en Hechos 9, del 15 al 16. Voy a leerlo. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, allí Pablo está recibiendo la comisión de parte de Dios. Hermano Jorge, use el micrófono, por favor. Buenos días. Yo veo aquí la parte de Ananías.
el hecho de que Ananías escucha a Dios, escucha su voz, o sea, sabe que Dios le habla a alguien, o sea, oye, Ricardo, anda a orar por el hermano Guillermo, lo necesito. Pero ¿no estarás equivocado, Señor? No, esa es nuestra reacción, ¿cierto? Pero vemos que el Señor se presenta con una cosa tremenda delante de Ananías, que uno no lo analiza muy bien porque pasa rápido, pero Dios le habla de tú a tú. Y Ananías le dice, ¿qué cosa tengo que hacer? Y le vuelve a repetir. O sea, eso nos dice, no somos Saulo ya, ¿ok? Pero puede ser Ananías siempre. ¿Por qué? Varón piadoso. ¿Qué significa? Estaba en oración, estaba en comunión con el Señor. Nos lleva a nosotros a eso. Debemos ser también como Él. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Sí. Algo aquí que mencionar, que destacar y que rescatar es que la comunión con Dios que estos hombres tenían era tan íntima que Dios podía revelarse y hablar. Fíjese que a mí me llama la atención ese versículo cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, sino que les he llamado amigos. ¿Cuál es la diferencia? Es que el siervo no sabe lo que hace su señor. Esa es la diferencia. El amigo sí. Entonces, llegar a conseguir una amistad con Dios a través de la oración, de la comunión, es llegar a tener la revelación de Dios para sus planes. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en una ciudad, en una familia, en un ministerio, en un país? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Solamente va a ser revelado a sus amigos. Como cuando Dios quería destruir Sodoma, Gomorra, ¿se recuerdan? Y Dios quería destruirlo y lo iba a destruir, pero llamó a su amigo Abraham y le dijo, ¿sabe Abraham? Voy a destruir a esto porque el pecado ya me tiene. Entonces se lo contó a su amigo Abraham, con el propósito de que Abraham intercediera. Y comenzó a decir, Señor, pero si hubieran 100, si hubieran 50, si hubieran 20. Hasta que logró Abraham en esa intercesión salvar a Lot y su familia. Aún así se perdió la esposa de Lot. Sin embargo, la amistad de Abraham con Dios permitió que Abraham conociera lo que Dios va a hacer. La amistad de nosotros con Jesucristo nos va a permitir tener la revelación de parte de Dios para revelarle a una persona, a una congregación, a un ministerio, el propósito de Dios. Eso fue lo que Jesús consiguió con Ananías, que era un varón piadoso, que tenía comunión con él. Entonces Dios viene, le revela a Ananías y le dice, anda porque allí está Pablo o Saulo y ora por él, pon tus manos sobre él y todo eso. Y Ananías conversa con Dios, no le cuestiona, le dice, pero Señor, si él es un varón muy malo, nos anda persiguiendo. Bueno, y ahí tiene ese diálogo y en definitiva Ananías obedece. Esa es la virtud, por eso se le llama un varón virtuoso, que tenía Ananías, ser, primero, tener una comunión con Dios y segundo, hermana Mora Irma, ser obediente a Dios. Le digo ellos porque ese es un principio, un concepto que tiene muy claro nuestra hermana. Estamos en la comisión. Bueno, esta misma comisión sale narrado mucho más extenso en Hechos 26 del 15 al 20, porque ahí Pablo está frente al rey Agripa y contándole su experiencia, dándole a entender cómo había sido comisionado por el mismo Señor para hacer frente a su ministerio o cumplir su ministerio, que es la predicación del Evangelio. Y tercero, la imposición de manos de Ananías fue un gesto amoroso de parte de Ananías. En Hechos 9:17 dice, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces allí se requirió, o Dios requirió, necesitó, usó a un varón piadoso de nombre Ananías para empoderar a Pablo. Primero puso las manos ya para que recibiera el Espíritu Santo, según nos narra el libro de los Hechos, ¿verdad? Y luego le empoderó en ese ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo era un elemento escogido.
fue escogido por sus capacidades, porque él calificaba. ¿Ya? Pasamos a la imagen número 14. Y esta es la parte que me toca desarrollar a mí. El testimonio de Saulo, es que todo esto yo lo mencioné anteriormente para refrescar la idea y usted vaya metiéndose en la historia misma. El testimonio de Saulo en Damasco, la imagen número 14, Hechos 9, 20 al 25, esta parte la voy a leer. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Este versículo que leí recién es la parte que me corresponde a mí, es pequeña. Pero hay algo interesante que a mí me llama la atención, que luego de la experiencia que Pablo tuvo con el Señor Jesús, luego de estar estos 3 días meditando en esta experiencia para salir del shock en el que estaba, luego de haber recibido la visita de Ananías y haberse puesto de pie, de haberse alimentado, Jesús le abrió los ojos nuevamente, pudo ver, y también recibió el Espíritu Santo por imposición de manos de Ananías. Entonces él entró a las mismas sinagogas a las cuales iba a perseguir a los cristianos, pero ahora fue a predicar a Jesucristo. Y algo que a mí me gusta mucho destacar, especialmente cuando hago clase allí en el Instituto Bíblico, a los que se están preparando para el ministerio, es el mensaje que nosotros tenemos que entregar. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Cuando queremos que la gente tenga un encuentro con Dios, ¿cuál es el mensaje que tenemos que entregarle? Y aquí Pablo lo deja de manifiesto y es categórico. Fíjense que lo primero dice, enseguida, estoy en el versículo 20, Hechos 9:20, dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es importante. Lo que nosotros tenemos que predicarle a la gente es a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Generalmente cuando nosotros predicamos estamos hablando de nuestra experiencia, pero nuestra experiencia no va a salvar a nadie, se lo aseguro. Tenemos que predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él es el que salva. Tenemos que predicar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, porque Él es el que salva. Y tenemos que predicar que Jesucristo es el Señor, porque cuando hablamos de que Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que es Señor porque venció a la muerte. Es decir, implícitamente estamos reconociendo su sacrificio. ¿Ya? Por eso este era el esfuerzo que Pablo hacía. Jesús, Hijo de Dios, y Jesús, Mesías. Fíjese en el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El Cristo es el Mesías, el enviado, el ungido. O sea, el que viene de parte de Dios. De tal manera que este es el mensaje que Pablo enseñaba, y lo que estoy diciendo ahora, en las distintas epístolas de Pablo, esto es repetitivo. Esto es repetitivo, y cuando ponemos atención en eso, vamos a darnos cuenta que si ganamos a alguien para Cristo en nuestra predicación y la persona reconoce que Jesús es el Señor, no va a tener ningún problema en obedecer. Hoy día mucha gente en la iglesia, jóvenes, adultos, lo que sea, son un tanto desobedientes a la obra de la iglesia, a la obra del Señor, porque aún no comprenden que Jesús es el Señor. O sea, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Entonces, reconozcamos que Jesús es el Señor y no vamos a tener ningún problema en obedecerle al pastor, en servir acá. Hoy día el hermano Ricardo hablaba a los maestros de
del énfasis que debemos tener en el servicio, porque es una demostración de amor. Tenemos que hacerlo por amor. Bueno, todo esto lo vamos a hacer cuando entendamos que Jesús es el Señor. Y cuando estamos sirviendo acá, no estamos sirviendo por recibir reconocimiento, aplauso o por querer calmar nuestra conciencia. No, lo estamos haciendo porque Jesús es el Señor. Y este es el mensaje que Pablo enfatizaba. Luego, en la parte número 2, en el versículo 23, dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Acá es interesante notar que Lucas usa esta expresión, pasado muchos días. ¿Qué son muchos días? 3, una semana, un mes, un año. Entonces, como es una expresión muy vaga, nosotros tenemos que recurrir a distintos textos bíblicos para ir armando la historia. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, al leer Gálatas, que Pablo dice que luego de esa experiencia se fue a Arabia. Arabia era un país cercano al cruzar la frontera de Damasco, llegaba a Arabia en forma inmediata. Y ahí en Gálatas dice que estuvo 14 años antes de venir a Jerusalén para presentarse a los apóstoles. Entonces estos muchos días significan varios años, que Lucas fue muy vago en expresar ese tiempo, porque él quería llegar luego a contar o a cerrar la historia. No iba a entrar en detalle que se fue a Arabia 14 años. Eso que estoy diciendo yo, Pablo mismo lo relata en otras epístolas, específicamente en Gálatas. Y por eso cuando volvía, ¿qué pasaba? Cuando volvió a Damasco querían apresarlo. Pero si él iba a Damasco a apresar, ¿qué pasaba? Que pidió permiso a los sacerdotes para ir al rey de Damasco que le autorizara perseguir a los cristianos. Entonces el rey lo veía a Pablo como un perseguidor. Y después de 14 años viene a predicar al mismo Cristo que él perseguía. Y el rey le dijo en su mente, bueno, este me está agarrando para el deseo. Primero me pide perseguirlo, ahora viene predicando. Así que comenzó la persecución contra Pablo, allí en Damasco y también de parte de los judíos, porque los judíos querían quitarlo del mapa a él, porque estaba predicando a Cristo, el que justamente atentaba, según los judíos, contra el templo, atentaba contra la ley de Moisés, atentaba contra la religión judía. Ellos se sentían atacados por Jesús, pero no, lo que hizo Jesús fue ponerle sentido a la religión. Y estos religiosos que todavía permanecían en la religión judía se sintieron molestados, estorbados y comenzaron la persecución contra Pablo. Entonces, lo más probable es que en Damasco algunos creyentes o discípulos de Pablo hayan tenido la casa en el muro. Y como entraron a la ciudad buscando a Pablo, lo descolgaron por la ventana del muro porque nadie se imaginaba esa reacción. Eso fue lo que pasó en definitiva. ¿Por qué se nota en esta redacción o en esta narración un cambio tan brusco? Porque pasaron muchos días. Esos muchos días fueron años. O sea, no podemos pensar que Pablo tuvo esa experiencia y se convirtió en el apóstol en forma inmediata. No, Dios le tuvo que preparar otro tiempo para darle otras experiencias, otra revelación, ordenar su doctrina, su teología. Por eso al principio dije, Pablo estableció la constitución de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue edificada sobre la doctrina de los apóstoles. Y Pablo ayudó a formar esa doctrina. Y a los mismos Gálatas les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no, sino que hay algunos que lo perturban, que lo pervierten. ¿Qué pasaba? Que el evangelio de Jesús, que es simple, para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Creer que Jesús es el Señor. Y con esto nos salvamos. Pero los judíos decían, no puede ser tan simple, no puede ser tan fácil. Pongámosle la circuncisión, pongámosle los días de fiesta, las lunas nuevas, pongámosle no comer, no beber, no hacer esto otro. Y comenzaron a pervertir el evangelio. El evangelio puro de Jesucristo es este, que Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y los que le reconocemos somos salvos. Los que le recibimos somos hijos de Dios.
Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Que Cristo hizo todo por nosotros, lo demás es religión. Religión es lo que el hombre hace para Dios. El evangelio es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces tenemos que compatibilizar. Ahora, una vez que tenemos a Cristo, obviamente nuestra vida cambia, porque es la forma de demostrar que estamos en Cristo. Cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestro testimonio, cambia todo eso, sin lugar a duda. Pero no es eso lo que nos salva, es Cristo el que nos salva. Entonces, esta era la experiencia del apóstol Pablo. Por eso en la fuga a Damasco, en el versículo 25, dice que algunos discípulos le tomaron de noche, le bajaron por el muro y le descolgaron en una canasta. O sea, la huida de Pablo fue de película. Si hay que hacer una película con esto, fue extraordinario. Sin embargo, todo esto estaba en el propósito de Dios, porque Dios le estaba guardando para realizar un ministerio mayor que este. Y ahora pasamos a la última imagen, por favor. Como hay campana después de esto que vamos a hacer, vamos a recoger la ofrenda y vamos a terminar orando. Este es el versículo que me gustaría o los versículos que me gustaría que ustedes buscaran, leyeran y ojalá se lo aprendieran. Dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje que tenemos que llevarle a la gente, que Jesucristo es el Señor. Y nosotros debemos entender que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque venció la muerte, porque es divino, porque es soberano, porque es nuestro dueño. Por eso decimos que Él es el Señor. Es el único que califica para ser llamado Señor. Es el único en la historia y en el universo que puede ser llamado Señor. Solamente Jesucristo. A ver, lo leemos todos juntos. Si no tiene usted su Biblia ahí, podemos entonces leerlo de ahí de la pantalla. 1, 2, 3. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8 al 10. Amén, amén. ¿Por qué me detuve en este pasaje? Porque esto lo escribió Pablo en Romanos. Y este es el mismo mensaje que Pablo predicó durante todo su ministerio. Por eso se esforzaba por demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo. Se esforzaba por hacerlo una vez que tuvo la experiencia o la revelación de parte del Señor. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, por favor, 2 personas que me ayuden. Hermanita Marcela y hermanita... Usted también, pues, sí. Ayúdenme, por favor, a recoger la ofrenda. Es que ustedes están más jóvenes, por favor. No se preocupe. Hermanita Marcela, ¿puede? Nos ponemos de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias, Dios de los cielos, por estar aquí en tu casa de oración, Señor amado. Gracias por la enseñanza de su palabra. Bendiga grandemente, Señor, a nuestro pastor Guillermo, Señor amado. Tú seas con él, Padre bendito, usándole, Señor, llenándole de su gracia, Señor. Ayúdele usted, Señor, saque y sane toda dolencia, Señor, que usted sea con su siervo. Muchas gracias por cada uno de nosotros, Señor, y rogamos la bendición, Padre Santo, para esta ofrenda que es para ti, para tu obra, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo, Padre bendito. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendice al dador alegre, al que no puede hacerlo en esta oportunidad, lo puede hacer, Señor, usted va a dar el momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Tomen su asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, de esta forma estamos concluyendo esta clase. Lo interesante sería que cada vez que ustedes tengan duda o queden duda,
al maestro que esté acá adelante le hagan las consultas necesarias para que vayan aclarando. No es bueno dejar dudas. Así que medite la clase. Si les queda duda, pregúntele al maestro que viene. Que Dios les bendiga. Sí. Romanos.